una deuda que sea comparable. O sea, eso corresponde pues a una emisión de un bono soberano a tantos años, ¿correcto? No siempre, pues, no es una sola tasa, ¿no? Risk free representa como subyacente el instrumento del tesoro, pero no nos dice de qué horizonte es ese instrumento. Entonces, el analista tiene que hacer el análisis, ¿no? Luego el riesgo país sí corresponde a nuestra localidad, digamos, y esta prima adicional ya corresponde al nivel de riesgo a nivel de riesgo de la corporación que estamos analizando, ¿no? Estamos intentando calcular. Okay, entonces, es un poco, dado que esto de acá, 0, entonces esto se convierte en RF más RP, más una prima por riesgo país. Okay, esto se considera básicamente cuando tenemos análisis en mercados emergentes, ¿ya? O países emergentes. Entonces, bueno, entonces estos lineamientos que nos ha indicado Primersion están asociados a esta bibliografía, ¿no? Okay. Ustedes lo pueden consultar también, ustedes todo en internet lo pueden ubicar. Entonces acá, como les decía, se agrega una prima por emisión corporativa, donde se dice, o sea, sabemos que las empresas son activos riesgosos, ¿no? A diferencia de los instrumentos que emite un país, que eso sería considerado como soberano o riesgo o libre de riesgo. Entonces, por eso que la necesidad de considerar esta prima por emisión, o sea, en todo caso, prima de riesgo también se podría considerar, ¿no? Entonces, al final, eh, específicamente para estos proyectos de infraestructura y además en una fase temprana que sería la fase de formulación, o sea, análisis de formulación, se ha considerado, o ellos consideran que es factible agregarle esta prima que serían 200 puntos básicos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, pero esta es como les digo, una metodología usada específicamente eh, para el contexto de análisis o estudios de proyectos que serían licitados bajo el halo de preinversión. No es, digamos, una metodología corporativa propiamente dicha. ¿Okay? Entonces, bueno, es un ejemplo gracioso, ¿no? Digamos, en el año 2010, 2020, trabajamos lo que fue el cierre financiero para este proyecto de Salaberry. ¿Okay? O sea, Salaberry fue un proyecto concesionado ya al sector privado, que ahorita está siendo ejecutado, o ya se ejecutó, por eh, ¿cómo se llama el grupo? El grupo, que no me acuerdo el grupo, pero creo que fue el grupo Credit Corp, si mal no recuerdo. Y, o sea, Tisur, ¿no? Tisur que me parece que es del grupo Credit Corp. Okay, entonces, acá hubo todo un trabajo de análisis de los modelos financieros, de análisis de los contratos de financiamiento, análisis de la factibilidad de sus, digamos, condiciones del modelamiento financiero para este proyecto en particular, ¿no? Entonces aquí, en esta tarea, se considera justamente los lineamientos de proinversión para poder trabajar la deuda, ¿no? Vemos que esto corresponde a la fase de formulación, vamos a indicarlo, no voy a hacer que se vea externamente esta grabación. Entonces, corresponde a fase de formulación. Y en la siguiente fase, que sería la fase de estructuración de los proyectos, corresponde ya calcular o considerar un costo de deuda que ya vendría dado por justamente los contratos de financiamiento, ¿no? Entonces, esto es como un proxy, véanlo así. Esto es como un proxy para considerar un costo de deuda cuando no tenemos certeza sobre las condiciones
que el mercado va a ofrecer a determinada transacción. ¿Okay? Entonces es como decir, un mejor, o sea, una opción, la mejor opción sin información. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto al costo de deuda, ¿no? En realidad es generado por, a ver, el método 1 es considerar, para recapitular, recapitular, el método 1 corresponde a dato histórico de la empresa misma. ¿Okay? Entonces, es un dato de una deuda existente que puede que se repita a futuro o puede que no, ¿no? Porque las condiciones de los mercados cambian. El método 2 está vinculado al análisis justamente de emisiones recientes, ¿ok? Con similar riesgo. Quiere decir que si voy a tomar una deuda o pretendo tomar una deuda a 5 años, deberé considerar la curva de rendimientos eh, de los bonos corporativos a similar riesgo, o sea, más o menos también a otro tenor de 5 años. ¿Ok? Y el tercer método va a ser considerar estas emisiones nuevamente ya ponderadas por probabilidades de incumplimiento y cosas un poco más sofisticadas. ¿Okay? También, como en todo en la vida, mucho va a depender de la información que tengamos a la mano, ¿correcto? Y bueno, no se puede considerar, bueno, se puede considerar un cuarto método, pero ya para el sector específico de infraestructura, que podamos considerar esta relación, ¿ok? Como proxy para el cálculo del costo de la deuda, cuando no se tenga la información de la deuda en sí misma, ¿no? Ok, en cuanto a los asuntos, o sea, en la otra pata del balance, o sea, acá vamos a considerar esto, vamos a regresar acá. Acá tenemos, o podemos tener esto de acá, ¿no? Vamos a tener esto de acá. ¿Ya? Donde acá vamos a... Sí. Ve donde acá asumimos siempre una estructura de capital, ¿no? Esto se considera como estructura de capital. Entonces, acá tenemos deuda y acá patrimonio o equity. ¿Okay? Entonces, acá se puede tener los valores monetarios, como también se puede considerar, ¿no? A nivel de estructura. Y si fuera a nivel de estructura, y esto se convertiría en un porcentaje, ¿correcto? ¿No? Cuando uno quiere hablar de estructura, normalmente se remite a consideraciones ya de volumen, ¿no? Y esto es importante para saber, tener una idea de cómo es la estructura de capital de la empresa. ¿Okay? Entonces, tenemos este volumen, pero por otro lado tenemos también lo que sería el costo asociado, el KD, y este es el KE. Entonces, esta deuda, ¿no? Esta deuda, o este volumen de deuda va a tener asociado un costo de capital, ¿no? O sea, es la deuda que tengamos viva, ¿ok? Siempre podemos estimar cuánto cuesta el, el uso de estas fuentes. Entonces acá tenemos el costo de la deuda asociado a este volumen de deuda, el costo patrimonial o el costo de accionista, el costo del capital, digamos, de los accionistas a este volumen de capital, digamos, ¿no? O patrimonio. Entonces es importante considerar justamente este es el costo de la deuda, este KD, y este va a ser el costo de las acciones, ¿no? Entonces regresemos acá.
Bueno, entonces, eh, hubo para entender qué cosas son las acciones o cómo se diferencian, ¿no? Normalmente tenemos acciones, antes existían incluso las acciones de inversión. Creo que hasta ahora todavía existen, pero son un poco raras, creo, me parece. Pero lo más común son las acciones preferentes, o que también podrían ser estas de inversión, y las acciones comunes. Las acciones comunes, como su nombre dice, son acciones que dan titularidad sobre la propiedad de la empresa y no tienen, ahí tienen, digamos, todas las prerrogativas de propiedad, digamos, no tienen una diferenciación. Mientras que las acciones preferentes normalmente son, o sea, se consideran preferentes porque tienen eh, niveles distintos de retorno, digamos, ¿no? Tienen consideraciones particulares, no son comunes, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Las comunes no otorgan ningún tipo de preferencia patrimonial, o sea, simplemente pueden estar flotando en el mercado. Ustedes, dependiendo del volumen que tengan asociados, les va a poder dar algún tipo de decisión sobre el directorio, ¿ok? Pero no tienen, particularmente no tienen ninguna otra diferencia con los demás, ¿no? No son comunes. Se mantienen bajo el principio general de los socios, que son los partícipes de estas utilidades, en la forma de dividendos, siempre conservando los aportes que ha realizado cada socio, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto han aportado o cuánto tienen representado en sus acciones, este, va a estar asociado siempre al pago de flujos, que esos flujos se van a llamar dividendos, ¿no? Perdón, vamos a ver. Los flujos asociados a las acciones comunes son dividendos. ¿Ok? Em, Respecto a los derechos de voto, las acciones comunes normalmente pues digamos, otorgan derechos, ¿no? para votaciones, ¿no? internas. Entonces, implementación de los reglamentos internos, reforma de escritos constitutivos, permiso para difundir nuevas acciones de tipo común, nombramiento de consejo que apoya a la administración, o sea, los directorios, ¿no? Básicamente eso se refiere al directorio. ¿Ok? Mientras que las acciones preferentes, por un lado, eh, nos pagan una retribución previamente definida. O sea, las preferentes son las que, digamos, tienen ya, está pactada, digamos, ¿no? La retribución, ¿no? Puede ser flotante, indexada a una tasa importante, dice acá, ¿no? Eh, y además, lo más importante de esto es que otorgan justamente preferencias sobre la parte patrimonial, o sea, sobre la propiedad, ¿no? Estas representan un porcentaje de capital contable de una empresa, con la diferencia que las acciones comunes eh, en tener clara la preferencia sobre el capital en la cancelación monetaria de los dividendos y activos de la compañía en caso de bancarrota. O sea, son acciones que gozan de cierta eh, beneficio, ¿no? Pueden ser acciones eh, normalmente digamos, que no puedan ser liquidadas o si son liquidadas pueden ser vendidas a un precio distinto, ¿ok? Ustedes pues se llaman preferentes. Entonces, en consecuencia tienen una distinta valuación para estas consideraciones. Entonces también están las acciones de inversión, como les decía, o acciones convertibles, que son otras, o deuda convertible. Deuda convertible se llama a deuda que puede ser transformada en acciones, ¿no? ¿Ok? Y así, sucesivamente. Entonces, en cuanto a estos tipos de activos, ¿no? Tenemos derechos, o sea, estas acciones nos dan derechos económicos, derechos políticos y el tema de la liquidez, ¿no? Entonces, en cuanto a derechos económicos, el tenedor de la acción preferente tiene una mayor jerarquía o prioridad en el cobro de dividendos, justamente por eso se llama preferente.